Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, tal como os comenté en el anterior vídeo, hoy vamos a hablar del miedo que tenemos a la página en blanco, del miedo a ser incapaz de plasmar una idea, que las palabras no salen, que tenemos una idea pero no la podemos plasmar por escrito, y vamos un poco a desentrañar ese miedo que no solamente tenéis vosotros, sino que además tienen los escritores más afamados, como vamos a descubrir. Os he traído este vídeo que es ilustrativo y que habla precisamente del miedo. Os lo voy a ir leyendo. Dicen que para escribir solo necesitas lápiz, papel y alguna idea en la cabeza. Pero también tienes que perder el miedo a no lograr que otros te describan o te definan como el escritor o la escritora que eres. Al fin y al cabo, los humanos no somos un buen ejemplo, pues no somos objetivos clasificando, y menos a otros humanos. Por otra parte, según la Real Academia Española, escritor o escritora es una persona que escribe, así que olvida las etiquetas y empieza a escribir. Efectivamente. Y vamos a empezar hablando del miedo. Dice una escritora, Isabel Gijón, es una autora de cuentos infantiles, entre ellos Un marciano en la oreja, que obtuvo el primer premio en el concurso de narrativa infantil Vila Davy. Afirma en una presentación que el miedo no tiene que ser un límite, pero que puede ser un motor. El propio Gabriel García Márquez dijo en su momento: toda mi vida he tenido miedo del momento en el que me siento a escribir. Y esto lo dice Gabriel García Márquez. Juan José Millas confiesa que escribir me da pánico. En una entrevista que le hacen cuando saca a publicar su libro Vocación Imposible, le preguntan por qué el título de ese libro. Y él comentó que la vocación del escritor es una misión imposible, que escribir es lo que más me gusta, pero lo que más miedo me da. A Hemingway le daba mucho miedo el hecho de no saber de qué escribir. Rosa Montero decía en una entrevista a una cadena francesa que necesita que le digan que le ha gustado la novela que ha escrito, pero no por pura vanidad, no para alabar su ego, sino por una cuestión de supervivencia. Y, por ejemplo, el gran Gustave Flaubert hablaba que no tenía miedo a la página en blanco, sino el miedo a no lograr la página perfecta. Gustave Flaubert era un escritor capaz de pasarse horas enteras buscando el adjetivo correcto y no hay otro, buscaba la perfección, la página perfecta. Bien, entonces es más cómodo ahora, es más agradable, pues todos tienen miedo, los grandes tienen miedo, así que porque nosotros nos vamos a quedar atrás. Lo podemos ver de esa manera. Hay varias fases del miedo. En la primera negamos el miedo. Por eso muchas veces cuando venís a clase y os digo, ¿habéis traído el relato? Me decís, es que no he tenido tiempo. Bueno, pues ahora podemos decir, es que he tenido miedo y no pasa nada. Pero es verdad que en la primera fase se niega el miedo. Y lo que hacemos es que no es que solamente negamos el miedo, sino que más huimos el miedo. ¿Y cuál es el miedo?
la página en blanco. La vemos ahí, nos da miedo porque nos está mirando diciendo eres incapaz de escribir y salimos huyendo. Hay un momento que ya acabas conviviendo con el miedo y dices, pues lo voy a distraer. Los escritores, algunos lo confiesan o otros no, distraen el miedo de las siguientes formas. Unos sacan 20 veces punta su lápiz, otros encienden velas, otros rezan. Hacen distintos rituales antes para distraer ese miedo antes de ponerse a escribir. Y finalmente la fase siguiente es cuando justificamos y aprendemos del miedo. Decía la Premio Nobel de Literatura Toni Morrison que el miedo es una fuente de creación. Es una fuente de información, una fuente de creación, una fuente de información. Y con ese miedo se escribe, todos tienen miedo. Entonces, yo me acuerdo en una entrevista también a Mario Vargas Llosa, que él decía que él no era escritor, él no escribía, él sobreescribía. Él tenía una idea, porque lo que es importante es tener una idea. Coges el papel, coges el lápiz y te pones a escribir. No importa que esté ordenado correctamente, no importa que no esté la sintaxis y la semántica ordenada. No está en ese momento cuidado la forma. Ya sabéis que en literatura es todo un enlace, fondo y forma. Pero Mario Vargas Llosa tiene ese truco, muchos escritores tienen ese truco. Tengo una idea, la plasmo, la escupo. Y ya habrá tiempo de corregirla, y ya habrá tiempo de ponerlo bonito, y ya habrá tiempo de que sea literatura, de embellecer ese texto, que no sea escrito de cualquier manera. Porque sí que os adelanto que ya el próximo capítulo hablaremos de la fusión entre fondo y forma. En literatura tiene que haber esa fusión. No puede ser que sea muy bonito, es decir, que la forma sea muy bonita, pero que no haya fondo, que no haya mensaje. De la misma manera que no pueda haber una idea muy interesante, pero que luego esté escrito horrorosamente. Es decir, la armonía, la fusión entre entre fondo y forma es lo fundamental. Y esto es todo por hoy. Os espero dentro de poco para hablar de otras técnicas de la narrativa. Os deseo un feliz día y no dejéis de escribir. Acordaros. Muchas gracias. Buenos días.